Vamos a hacer referencia a 3 versículos hoy de la Biblia que narran o hablan de la misma expresión. De esa manera vamos a sustentar hoy la charla de esta noche, que tiene que ver precisamente con una reflexión o un llamado que se hace a la reflexión. Quiero comenzar este tiempo recordando las palabras de un amigo que escribió un libro hace algún tiempo, precisamente con un título muy sugestivo. Este libro se titula Más Cristo, menos religión. Más Cristo, menos religión. Una de las grandes críticas que se hacen actualmente por parte de muchas personas, podríamos también decir que por parte de miles de personas, es el hecho de que hay muchas religiones, o al menos la idea de que hay muchas religiones, ya que cada nombre de cada congregación o cada local que se abre en diferentes lugares, pues es visto como si fuera una religión nueva. Entonces tiende a haber en la mente de las personas una confusión y dice, hay muchas religiones, muchas religiones. ¿Cuál será la religión verdadera? ¿Cuál será el verdadero camino que uno debe seguir o que debe elegir? Porque tenemos la idea de que cada capilla, cada local, cada lugar de reunión es una religión. Y en un sentido general, es cierto que el mundo está lleno de muchas religiones, demasiadas religiones, por así decirlo. Incluso hay datos que nos hablan o nos dicen que en el mundo el número de religiones supera ampliamente a las 1000 religiones o 1000 creencias. Es decir, hay religiones grandes que contienen a miles o millones de personas, pero recordemos que entre el cristianismo católico y el cristianismo protestante no alcanzamos un número de 3.000 millones de personas en el mundo. Está por debajo de esa cifra. Y recordemos que el mundo actualmente, podemos estar hablando de más de 9.000 millones de personas. Es decir, que el resto de las personas tienen otras creencias, otros cientos de creencias. Entonces, por eso pues, surge la pregunta realmente de ¿cuál religión? ¿Cuál religión? ¿Cierto? La palabra de ¿cuál religión? Hay una respuesta a esa pregunta que es muy amplia, muy general, que ¿cuál es el camino? ¿O cuál es la religión verdadera? La religión basada en una cantidad de ordenanzas y de normas y de formas que se imponen a las personas para enseñarles prácticas para que se acerquen a Dios, o un conocimiento más profundo de Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, está registrado en el capítulo 14, que Jesús dijo en alguna ocasión, cuando Felipe, uno de sus discípulos, le preguntó en algún momento y le dijo, ¿cuál es el camino? Muéstranos el camino, queremos saber cuál es el camino. Y él le respondió y le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Usó una expresión que es sumamente poderosa, que nosotros la hemos compartido y la hemos enseñado ya en varias ocasiones, y es la expresión yo soy. Algunos dicen incluso que la expresión yo soy es una de las expresiones más poderosas que una persona puede expresar con su boca, porque la palabra yo soy, si nosotros recordamos en la historia antigua, en el Antiguo Testamento, en alguna ocasión en que
Moisés observó una zarza que ardía. Cuando se acerca a la zarza y pregunta quién es el que está en la zarza, el que estaba en la zarza le respondió y le dijo: yo soy el que soy. Y yo soy hace referencia no a esa parte externa nuestra con la que nos identificamos, por así decirlo, con las cosas que hacemos, sino yo soy habla de nuestra esencia, quiénes somos realmente. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios o nadie se acerca al conocimiento de Dios si no lo hace a través del Hijo o a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es importante para nosotros entender que el camino o la verdadera religión no es exactamente una denominación como tal, porque si hablamos de denominaciones, estaríamos hablando de cientos de denominaciones que hay a través del mundo. En nuestro propio país hay muchas religiones y si las unimos a las cientos de creencias que hay en el resto del mundo, pues son demasiadas. Entonces, ¿cuál es la religión verdadera? La religión verdadera es el amor. Más Cristo, menos religión. El amor. El amor, que es Dios, la Biblia enseña en una de las cartas del apóstol Juan, él dice: Dios es amor. Mire qué expresión tan profunda y tan rica para nosotros. No dice Dios tiene amor, sino que dice que Dios es amor. Es decir, la esencia de Dios, la sustancia de Dios es amor. Él es el amor. No solamente tiene amor, no solamente da amor, sino que Él es el amor. El amor en acción, el amor que se entrega, el amor que da, el amor que recibe, el amor que salva, el amor que restaura, el amor que levanta. Él es el amor. Él es el amor. ¿Cuál es la religión verdadera? El amor. La mente crística, la mente iluminada, la mente que se llena de Dios. ¿Y por qué entro por ahí hoy hablando de este tema? Miren este versículo que me encontré en el libro de Oseas, en el capítulo 6, el versículo 6. Libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Voy a leer unas 2 o 3 expresiones del texto, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Todavía está una expresión como muy lejana a nosotros, así que vamos a leer una un poco más cercana. La versión NTV dice: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Y una versión que me gusta mucho, la traducción en lenguaje actual dice: ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios. Dice la versión Reina Valera: porque misericordia quiero y no sacrificios. Porque misericordia quiero y no sacrificios. Ese es el primer texto que utilizamos hoy en la reunión. ¿Qué significa misericordia quiero y no sacrificios? Porque si hablamos de religión, ¿cómo se comportan las personas que están llenas de religión? ¿Cuál es el comportamiento de una persona que ha nacido de nuevo? ¿Cuál es el comportamiento de una persona que tiene a Dios en su mente y en su corazón? Las personas no se acercan a Dios o no creen en Dios porque nosotros les digamos que crean en Dios. Las personas no se acercan a Dios ni creen en Dios porque nosotros les digamos: vengan a nuestra iglesia o cámbiense de religión.
hay algo que predica muy fuerte en la vida de cada uno de nosotros, que es lo que verdaderamente va a atraer a las personas, que los va a llamar al conocimiento de Dios, que los va a acercar verdaderamente al conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que predica fuertemente en nosotros que acerca a las personas al conocimiento de Dios? Pues déjenme decirles que la vida de la persona predica más fuerte que las palabras de las personas. El mundo está lleno de religiones, demasiadas religiones, diría yo, demasiadas religiones. Pero muchas de esas personas que están tan llenas de religión, que proclaman sus denominaciones o sus iglesias, son personas cuyas vidas no muestran el tipo de religión o el tipo de fe que ellos precisamente están profesando. Es bien interesante esa parte. Personas que no demuestran con sus vidas el tipo de fe que están profesando. Es decir, demasiada religión, pero poca vida práctica. Estamos leyendo Oseas, capítulo 6, versículo 6. ¿Qué es lo que va a impactar o qué es lo que verdaderamente va a cambiar la vida de las personas? ¿Qué es lo que verdaderamente va a llevar a una persona al arrepentimiento genuino y verdadero? El que le digamos que pertenecemos a una denominación o a una religión. El que prediquemos nuestra denominación o nuestra religión. O lo que verdaderamente va a impactar a una persona es la forma en que nosotros vivimos y cómo ellos nos ven que estamos viviendo. Es decir, cuando dice el profeta en Oseas, capítulo 6, versículo 6, misericordia quiero y no sacrificio, es un llamado que Dios está haciendo al pueblo de Israel, a alguna de las tribus, a través de los diferentes profetas y sacerdotes en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es este llamado que Él hace? Que a veces se habla mucho, se dice mucho, pero en el momento práctico o en el momento de enfrentar las situaciones que la vida nos presenta, o en el momento de reaccionar, no reaccionamos exactamente como lo que decimos que somos, sino que nuestro comportamiento, nuestra reacción es totalmente diferente. Entonces, en un momento en el que debiéramos de ser misericordiosos, no somos misericordiosos. En un momento en el que debiéramos de tener dominio propio, no tenemos dominio propio. En un momento en el que deberíamos mostrarnos compasivos y pacientes, no nos mostramos compasivos y pacientes. El tema más general en cualquier predicación que hemos escuchado durante toda nuestra vida cristiana y que vamos a escuchar durante toda nuestra vida cristiana es este: hay que perdonar. Yo creo que es el tema que más se predica después de la salvación. Arrepienta, se convierta, se vuelva hacia el Señor y después hay que perdonar, hay que perdonar. Predicar sobre perdonar, los pastores somos especialistas en predicar sobre perdonar. Los líderes son especialistas en predicar sobre perdonar. Las personas que han sido delegadas son especialistas en predicar. Hay libros sobre el perdón, hay cursos sobre el perdón, hay retiros sobre el perdón, hay seminarios sobre el perdón. Ahora, vámonos al texto. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Nosotros, usted que está allí viéndome desde su casa a través de un dispositivo, usted que está hoy acá presente conmigo en la reunión, ¿cómo reaccionamos cuando nos sentimos ofendidos? Cuando nos sentimos dañados, cuando pensamos o interpretamos desde nuestros pensamientos y creencias que hemos sido dañados o ofendidos o afectados, o que nuestra honra se ha puesto por el piso o se ha expuesto. ¿Cómo reaccionamos? Y sobre todo, un llamado muy fuerte: ¿cómo reaccionamos los que hemos enseñado sobre el perdón? Los que hemos hablado del perdón.
Hay un texto que está en el libro de Jod, donde los amigos de Jod le dicen a Jod: Jod, usted es un hombre que ha sido maestro de otros. Usted le ha enseñado a otros. Usted ha fortalecido a los que se les caían las manos, usted se las ha levantado. A los que tenían las rodillas paralizadas, usted les ha ayudado. Usted ha animado a otras personas, usted ha dado consejería a otras personas, usted es considerado un hombre muy sabio. Oh, ¿qué le pasa ahora? Que usted pasa por las circunstancias que pasaban los otros que usted aconsejaba. A los que usted le decía: confíen en Dios, esperen en Dios, Dios tiene el control, Dios sabe lo que hace. Todas las expresiones que nosotros no sabemos. ¿Por qué le decían eso a Jod? Porque en ese momento Jod no estaba respondiendo como se suponía que debía responder ante la situación que estaba viviendo. Claro, es cierto. Yo primero que cualquiera de los hombres y luego ustedes. Es muy fácil decirle a otro que confíe en Dios cuando la situación no es la de uno. Es muy fácil decirle a otro que perdone cuando la situación no es la de uno. Es muy fácil decirle a otro: tranquilo, usted lo van a dormir, lo operan, le sacan el corazón, se lo arreglan, se lo limpian, vuelven y se lo ponen y sabe bien. Tranquilo, confíe en Dios. Claro, porque no es el corazón de uno, ni el pecho de uno, ni el le van a abrir a uno el pecho. Es fácil decirle a otro: tranquilo, que Dios le va a suplir, cuando uno tiene todo suplido. Pero cuando nosotros estamos ahí. Entonces, en el Antiguo Testamento ya hay un llamado de Dios a través del profeta Oseas, que es uno de los profetas menores, porque Dios ya estaba cansado de hablarle al pueblo durante mucho tiempo, así que les hablaba más brevemente, mensajes más cortos, más concisos, más directos, y uno de los mensajes que está en Oseas 6:6 es ese: quiero que aprendan una cosa. ¿Por qué les dice eso? Porque estas personas, al igual que el texto que vamos a leer en el Nuevo Testamento, o en Mateo, que está considerado dentro del Nuevo Testamento en la Biblia, estas personas eran personas que cumplían el ritual. En el caso del Antiguo Testamento, Dios les deja claro y les dice: yo no quiero más holocaustos. ¿Para qué quiero holocaustos si ustedes acá me ofrecen holocaustos, pero allá afuera son injustos? ¿Para qué me ofrecen en mi altar ofrendas si afuera están robando? ¿Para qué me ofrecen en mi altar ofrendas si ustedes no están viviendo conforme a la fe que están predicando? Aún es más. Recordemos que cuando Jesús estuvo en la tierra, unos años después de Oseas, Él les llega a decir a los fariseos también de su tiempo, a los escribas, a los saduceos, les dice: ustedes se roban las casas de las viudas y luego vienen y hacen largas oraciones. Más Cristo, menos religión, más amor, más espiritualidad y menos denominacionalismo. Más amor, más vida práctica que simplemente religión. Antes vayan y aprendan. Recordemos que la misericordia es la mejor expresión que hay para la palabra amor. ¿Qué es el amor? Es la misericordia en acción. Dios es amor, por eso es que dice la Biblia que Dios es misericordioso. Por eso es que dice que como está de lejos el oriente, el occidente, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios va desde el oriente hasta el occidente, de eternidad a eternidad, es generacional, porque Dios es amor. ¿Y quién mejor que Dios para decirnos a nosotros lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? Miremos por favor la referencia de Mateo 12:7. Mateo 12:7. Voy a leer 4 o 5 referencias del mismo texto en las diferentes versiones, que son muy ricas, realmente. Esta palabra de hoy tiene un propósito, un objetivo en la vida de cada uno de nosotros. Hay una cosa que es un error. Nosotros lo podríamos llamar un pecado, un error, un pecado en la vida de muchas personas. Es muy común, pero no es aceptable realmente. Debe corregirse, debe cambiarse. Sobre todo nosotros que profesamos la fe cristiana, nosotros que hemos abrazado la gracia, nosotros que hemos abrazado el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, nosotros que decimos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nosotros que decimos que creemos en todo este plan de Dios tan extraordinario, debemos de tener en cuenta esto. No puede ser que nosotros seamos una persona
diferente en cada escenario donde estamos. No puede ser. Entonces mire lo que dice Mateo 12:7 y hablamos acerca de eso. Por ejemplo, dice la traducción lenguaje actual. Ustedes no entienden esto que Dios dijo, está hablando de Oseas. ¿Por qué surge eso? Porque ellos están acusando a los discípulos, al menos en Mateo 9, están acusando a los discípulos. Aquí en Mateo 7 dice, no quiero que me sacrifiquen animales, sino que amen y ayuden a los demás. Si lo entendieran, no estarían acusando a gente inocente. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión? Cumplir un protocolo, eso pertenece mucho a la forma externa de la religión, o sea, a las normas, a las prácticas, a las formas que hemos aprendido, las formas espirituales. Pero, ¿qué es el verdadero mensaje que tiene el texto? En vez de señalar, en vez de acusar, en vez de criticar, lo que debemos estar haciendo es amando y ayudando a las demás personas. Eso se traduce en el texto como, eso es misericordia. Señor, y la ofrenda, y Señor, y el cántico, Señor, y esto y lo otro, ¿no? Porque esto, sin eso, no tiene sentido de ser. Un pecado que cometen muchas personas es que tienen apariencia de piedad, pero no son piadosos. Tienen apariencia de santidad, pero no son santos. Tienen apariencia de ser gente buena, pero no son gente buena. Y es un pecado doble si uno es creyente. Entonces, ¿cómo vamos a atraer al mundo si nuestra boca dice una cosa y nuestras acciones dicen otras? Hoy quiero invitarlos a la misericordia. Ese vayan y aprendan quiere decir que esa misericordia que hay que aprender no se aprende dentro del templo, sino fuera del templo. Esa misericordia que hay que aprender no se aprende cantando y orando y levantando las manos y leyendo la Biblia y escuchando los mensajes del pastor. No, esa misericordia se aprende afuera. ¿Cuándo? Cuando tienes que enfrentar la vida cotidiana, la vida diaria. Cuando tienes que enfrentarte a una persona que te trata mal, aunque lo trates bien. Cuando tienes que conducir en medio de una cantidad de personas que son vulgares, que son groseras, que te provocan, que te cierran. Cuando tienes que estar en medio de una familia que sabes que aunque son tu familia, te lo soportas porque son familia, pero son mentirosos, chismosos, hablan por la espalda. Allá es donde se manifiesta la misericordia. Cuando tienes que hacer un negocio y puedes tomar ventaja más allá de lo que es justo en el negocio. Ahí es donde se manifiesta la misericordia. Quiero que vayan y aprendan lo que significa misericordia. Yo hablaba hoy con una bendecida en la tarde que me contaba una situación. Yo le decía que a mí una película que me gusta mucho porque me ayuda a comprender la parte de la misericordia es La Cabaña. La película La Cabaña, esa escena del hombre sentado en la silla del juicio, porque la silla del juicio es muy fácil para nosotros. Yo creo que es uno de los errores o pecados más grandes que tenemos, teniendo en cuenta que no hablamos del que juzga todas las cosas, ni de un juicio que está dentro de lo razonable, sino de juzgar a las personas sin conocer las condiciones de las personas. Sentarse en la silla del juicio es muy fácil. Es muy fácil hacer juicios de las personas. Pero ¿quién nos dio el poder del juicio? De juzgar la vida de otra persona. Hay una expresión que es popular, no está en la Biblia, pero a mí me gusta decirla para hacerme entender. Vive y deja que otros vivan. Vive. ¿Quién nos dijo que nosotros como creyentes tenemos el poder de meternos en la vida de las personas y decirles cómo tienen que vivir? El llamado de nosotros es mostrarles la luz, lo que Dios dice acerca de los temas que las personas enfrentan.
pero cada persona tiene que tomar sus propias decisiones de cómo quiere vivir. Si obedece o no obedece, no está en nosotros, sino en la persona. Porque nosotros también estamos enfrentados continuamente al espejo de la palabra y muy seguramente, primero yo entre todos, no obedecemos 100% lo que la Biblia dice. Pero nos acogemos a la gracia, a la misericordia. Por eso dice, vayan y verifiquen de primera mano lo que significa tener misericordia. Entonces, ¿será que nos hemos estado sentando en la silla del juicio últimamente? ¿Será que hemos abierto nuestra boca declarando juicios contra personas rápidamente? A veces los juicios salen desde el enojo, desde la impotencia de no poder hacer nada, desde la rabia momentánea, desde una mala información, desde las ideas preconcebidas que tenemos. Hacemos juicios. Pero Romanos capítulo 8 nos dice lo siguiente, que al único que Dios le dio el poder de hacer un juicio fue al Hijo. Y Romanos 8 nos dice que aún el Hijo, teniendo el poder de hacer juicio, no lo hizo, sino que entregó todo al Padre. Pero nosotros sí muchas veces tomamos el lugar o la posición de hacer un juicio. En La Cabaña me gusta porque el actor es puesto en la silla y ponen a dos de sus hijos frente a él. Todos dos han cometido errores, todos dos se han equivocado, pero a él se le ordena que tiene que elegir que uno se vaya al cielo y el otro al infierno, y que tiene que hacerlo en ese momento. Él sabe que ambos han fallado, pero también saben que son buenos muchachos, buenos hijos, y le ordenan, tienes que decidir quién se salva y quién se pierde. Y bueno, él no lo hace, él se rehúsa, él se baja de la silla del juicio y dice, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes condenar a uno y salvar al otro? Si ambos han hecho cosas que no deben hacer y le muestran qué hicieron cada uno. Y él dice, porque ambos son mis hijos. Ambos son hijos míos. Y a ambos los amo. Pese a que han cometido errores, ama a ambos y ambos son hijos. Pero fue una lección para él en la película, porque él mismo, quien juzgaba a Dios, porque él sí estaba juzgando a Dios por la muerte de una de sus hijas, él mismo también estaba juzgando a su propio padre, que había sido violento con él, y en el proceso Dios sana su corazón. La misericordia o el amor es lo que debe realmente abundar en nuestras vidas, debe inundar nuestras vidas. Vayan y miren lo importante que es no andar acusando a las personas, no andar señalando a las personas, sino más bien entender que Dios no está pidiendo sacrificios, sino que amemos a las personas. Esa debe ser nuestra predicación, el amor. Voy a leerle la NTV. Dice, ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. ¿Será que así estamos nosotros, a pesar de que han pasado 2000 años, a pesar de que Jesús murió y resucitó, a pesar de que tenemos el nuevo pacto, a pesar de que sabemos que somos salvos? ¿Será que todavía estamos en las mismas? Nosotros cumpliendo todas las normas que ya tenemos implantadas en nosotros dentro de la religión, pero no practicando la misericordia. Hoy quiero invitarlos a la misericordia. Amar a los que fallan. Entender que hay un propósito divino también con esa persona que es diferente al mío, porque cada persona tiene dentro del plan de Dios algo que hacer, algo que desarrollar. Y el que yo no entienda el proceso del otro no me da el derecho de decir que el otro está en un proceso errado, equivocado, porque es el proceso de él, no el mío. ¿Qué debo hacer yo? Enfocarme en mi propio proceso. Enfóquese en su comunión con Dios. Enfóquese en su propio proceso. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando vienen las tormentas de la vida? He estado pensando en eso. Porque a Job le dijeron, ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y le hacen una pregunta, ¿no es tu confianza en Dios
la integridad de tus caminos. ¿No es esa tu confianza en Dios, el que ha sido íntegro? ¿Qué hacemos nosotros cuando pasamos por diferentes tormentas, por diferentes situaciones? ¿Cómo reaccionamos? Hay un cuadro muy bonito, que es el cuadro de Jesús con la mujer que la habían encontrado en el acto mismo de adulterio. Podemos recordar esa escena. A Jesús, sus discípulos. Las personas siempre hemos sido así bochinchosas, de ruido, nos gustan las cosas ruidosas. Yo me imagino esa multitud, 50, 100, 200 personas detrás de unos líderes religiosos que traen arrastrando a una mujer pecadora y tienen sed de que se haga justicia, de que se cumpla la palabra de Dios, y la traen aporreada, golpeada. Era muy común que le lanzaran comida, saliva, esputos, que las maltrataran, y la tiran a los pies de Jesús. Y Jesús, no dice la Biblia qué estaba haciendo Jesús, pero sí dice que cuando la tiraron, dice que Jesús se inclinó o se arrodilló con su cara mirando hacia el piso y comenzó a escribir. Y ellos dijeron: Señor, esta mujer fue allá en el acto mismo de adulterio y la hemos traído porque la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Ahí está el texto. De misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué dices tú? La apedreamos, la matamos, le caemos todos encima, cumplimos la palabra de Dios. Pero ahí estaba la misericordia, ahí estaba el amor. Y no es que Él no quiera intervenir, porque parece que como que Él no quiere decir nada. Entonces ellos insisten: Señor, ¿qué hacemos? Y entonces Él dice: bueno, es cierto que la ley dice que hay que apedrearlas. Eso es cierto, eso está en la ley. Pero la ley no solamente dice que hay que matar o apedrear a las mujeres halladas en el acto mismo de adulterio. La ley también habla de los mentirosos. La ley también habla de los ladrones. La ley también habla de los que dan falso testimonio. Así que si ustedes no tienen ninguno de esos pecados, cumplan la palabra y mátenla. Y bueno, nosotros ya conocemos la historia. Todos se fueron. Solamente se queda Jesús, sus discípulos y la mujer. ¿Por qué se fueron? La Biblia dice que acusados por sus propias conciencias. ¿Qué querían ellos? Sacrificio. ¿Qué querían ellos? Cumplimiento. Pero no tenían misericordia. ¿Qué se espera realmente? Misericordia. Ahí está el Señor dándole misericordia a esta mujer. ¿Tenía él el derecho de acusarla? Sí. Era el único en ese lugar que podía, por derecho divino, haber apedreado a esta mujer hasta matarla sin que tuviera consecuencia alguna, porque él era el único justo que estaba allí. Y aún así, él eligió el camino del amor y de la misericordia. La levanta, le habla y le dice: vete y corrige tu vida, corrige tu camino. No vuelvas a pecar, no vuelvas a cometer este error. No te trates de esa manera. Tienes un propósito. Entonces el texto nos invita a que nosotros vayamos y pensemos en esas dos palabras: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuál es el significado de esa palabra? ¿Se ha preguntado usted? Para nosotros hoy, con el conocimiento que tenemos de Dios en nuestras vidas, ¿cuál es el significado de esa palabra? ¿Será que estamos pasando por alguna tormenta? ¿Será que tenemos alguna condición en nuestra vida donde queremos juzgar, queremos condenar, queremos dejar nuestro precedente bien marcado?
voy a tomarme unos 20 segundos que me van a ayudar con una puerta porque nosotros tenemos una actividad de cada 8 de los miércoles y más o menos cada 8 de los miércoles a la misma hora nuestros vecinos ensayan unos vehículos y nos interrumpen a cada reunión, pero ya es algo que no me causa molestia porque es algo que es cada 8 días, entonces ya me he acostumbrado y bueno, voy a practicar que es mejor la misericordia que el sacrificio, ¿no? que la molestia como tal. Misericordia quiere un sacrificio. El último texto está en Mateo 9:13. Mateo 9:13 dice la versión Reina Valera también de 1900. Dice la versión Reina Valera de 1960, dice así: id pues y aprended pues lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y miren que esta versión le añade algo muy importante que no tienen los otros versículos, y es porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Voy a leer también la traducción lenguaje actual del mismo texto de Mateo 9:13, que dice: mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Y yo pienso que ese versículo ahí está tocando las fibras realmente de lo que es la situación que estamos hablando hoy. Es que la razón por la que a veces nosotros no tenemos misericordia o por la que no somos compasivos es porque nosotros en nuestra propia opinión nos entendemos o nos consideramos buenos, justos, nos consideramos mejores que las otras personas. Consideramos que nuestra vida es casi que un modelo a seguir, cuando verdaderamente el modelo a seguir que nosotros tenemos que presentar o que deberíamos de presentar es al Señor, no nosotros. Es presentarlo a Él. Nuestra misión es presentar al Señor. Nuestra misión es que lo conozcan a Él, no que nos conozcan a nosotros. Una vez le dijeron a Juan el Bautista, porque siempre habrán personas que vienen a traerle a uno información y noticias. Recuerden eso, siempre habrá personas que le vienen a traer a uno información y noticias. O a veces esas personas somos nosotros. Entonces vinieron donde Juan el Bautista y le dijeron: ¿ya te diste cuenta? Entonces Juan les dijo: ¿de qué? Ese que usted presentó, ese que usted dijo a todos en público, le está haciendo el cajón. Y yo: no, ¿cómo así? Yo: sí, ahora está al otro lado, está bautizando y está haciendo más discípulos que usted. O sea, de una vez la información con veneno. Está haciendo más discípulos que usted, es decir, queremos que se sienta mal, que reaccione de alguna manera. Y Juan el Bautista es un buen ejemplo de cómo deberíamos de ser nosotros cuando llegan con información, porque siempre van a llegar con informaciones que nos van a provocar o a mover la parte mental o emocional. La primera respuesta de él es esta: así es necesario que sea. O sea, eso no se encuentra casi que ni después en la gracia, cuando ya ha muerto y resucitado el Señor, una respuesta de esas. Eso es necesario que suceda. Es necesario que yo desaparezca para que Él crezca. Esa es la posición de nosotros también. Nosotros debemos presentar a Cristo, debemos presentar al Señor, debemos mostrarlo a Él,
no a nuestra iglesia, no a nuestra denominación, no a nuestras creencias y sobre todo el peligro de autoproclamarnos o creernos buenos, porque es que hay que recordar que si bien la gracia nos cubre a todos, en lo natural el apóstol Pablo claramente dice en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Yo hoy tengo la gloria, yo hoy soy salvo, sí, pero yo también fui pecador. Y en esa línea no había bueno ni uno solo. Pero yo hoy en día soy bueno o ya soy salvo, sí, por gracia. Pero si te quitan la gracia, si te quitan al Señor, o si me quitan al Señor, o me quitan la gracia, lo único que queda es pecado, error, condenación. Entonces hay que ir y aprender. ¿Dónde? ¿En la capilla? No. Se aprende afuera, en la convivencia diaria con las personas. Cuando tratamos con la gente que no nos pasa. Cuando tratamos con la gente que no nos gusta. Cuando tratamos con las personas que no hacen lo que nosotros consideramos que tienen que hacer. ¿Usted sabe que hay gente que no come como a usted le gusta que coma? Yo he conocido más de una persona que haya dado conflicto en eso. Es que no me gusta cómo él come. ¿Y cómo come él? No sé, hace ruido cuando come. Es que no me gusta cómo él come. ¿Por qué? Porque él, no sé, no mastica, traga. Es que no me gusta cómo él come. ¿Por qué? Porque hace ruido. Es que no me... ¿Y eso te molesta? Sí. Bueno, entonces ve y aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es que no me gusta cómo esa persona camina. Y no crean que estoy buscando cosas para decir. Es que es verdad, yo lo he escuchado. Es que no me gusta cómo camina. ¿Y cómo camina? No, camina así. Pero bueno, él camina así. ¿Y usted cómo camina? Así que no me cae ni un libro de la cabeza. Entonces camine así como una estatua, que el otro camina danzando, no hay problema. Pero no podemos permitir, nosotros que hemos nacido de nuevo, que la forma de vida de otra persona nos lleve a un punto que nos dañe o que nos haga sentir mal, porque entonces ¿dónde queda toda esa espiritualidad nuestra? ¿Dónde queda toda esa demostración de santidad que tenemos? ¿Dónde queda todo ese...? Por eso es que la misericordia no se aprende en el templo. Él les dijo claramente, váyanse y aprendan lo que significa misericordia quiero, porque es que ahí en el templo es fácil ser santo, en el templo es fácil ser puro, en el templo es fácil mostrar piedad, en el templo, hoy en día en la capilla es fácil. En la capilla las personas si se golpean no mientan la madre. En la capilla si la persona, el que está enseguida lo trata mal o le habla mal, el hijo, la hija no le pega. En la capilla si el esposo por alguna razón le habló como no quería, le hace mucho le da mala cara. Es en la casa, es en el trabajo, es en el bus, es en la escuela, es en la calle, es allá afuera donde uno realmente tiene que mostrar quién es uno. Acá muy fácil, porque muchas esposas de pastores y de líderes no quieren saber nada de la iglesia, porque esos pastores y esos líderes en la iglesia son santos y en la casa gritan, maldicen, vociferan y hasta las golpean. Porque muchos hijos de pastores no quieren saber nada de la iglesia. Porque muchos hijos de líderes de la iglesia no quieren saber nada de la iglesia. Es decir, no quieren nada. ¿Por qué? Porque ellos ven a sus padres en la iglesia como son y también los ven como son en el carro y como son en la casa. Porque muchas personas no vienen a la iglesia cuando hay un creyente que lleva años viniendo a la iglesia y dice, pero oiga, no se ha convertido en ninguno de la familia. Porque ellos saben que es evangélico en la iglesia. Pero ellos saben que ese es un evangélico crispeto. Es un evangélico falso. ¿Por qué? Porque en la casa es el más grosero de todos. Es el que más grita. Es el que tira las cosas. Es el que dice palabras que no deben decir. Y no paga. Presta y no paga. Yo conozco a varios. Prestan y no pagan. Dicen y no cumplen. Ayer me decían, conoce un técnico en tal cosa para que recomiende. Y mi respuesta fue esta. No me recomiendo ni a mí mismo porque no confío en mí. ¿Por qué? Porque la experiencia me ha enseñado que hay gente que tienen o tenemos apariencia de piedad, pero no son o somos lo que realmente mostramos. Ahí estaban frente a Jesús. Señor, tus discípulos no se lavaron las manos para comer.
tus discípulos han pecado. Entonces el Señor les dice, ustedes porque vienen a condenar a gente inocente. ¿Por qué vienen? Porque no se acuerdan del texto de Oseas que dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia, quieren un sacrificio. Y entonces el Señor les recuerda en Mateo 9, vamos a mirar el texto, por favor. En Mateo 9 les dice, ustedes no han leído que una vez David tenía hambre y sed con los hombres de él, ¿y qué hicieron? Se metieron y comieron los panes que estaban dedicados al Señor y para los sacerdotes, se los comieron. ¡Ay, pecado! No se debía hacer. Eso es cierto, no se debía hacer. Porque cada quien tenía pan en su casa y los panes había que entender que eran los panes dedicados y consagrados para el Señor y el vino para el Señor. Pero venía en un caso de guerra, venían con hambre, le estaban sirviendo a Dios y era el templo de Dios. Y como no consiguieron un lugar donde más comer, ¿a dónde fueron a comer? Al templo. Dios los mató. Dios no los mató. Pero seguramente sí hubo mucha gente que dijo, hicieron mal, hicieron muy mal. Bueno, vaya y aprenda lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, este es mi llamado hoy con estos textos de Oseas 6:6, Mateo 12:7, Mateo 9:13 y la referencia que hice al principio, muchas religiones, muchas capillas. Aquí tenemos 3 capillas por cuadra, siempre a la redonda de otras cuadras siempre hay una iglesia, una capilla católica, evangélica, de cualquier otra denominación, un garaje, una reunión en una casa, pero hay iglesias por todas partes, mucha religión y poco Cristo, mucha religión y poco amor. ¿Cuál es la religión verdadera, pastor, hermano, creyente? El amor. El amor. Dios es amor, Dios es misericordia. La mente crística o tener a Cristo en el corazón, tener el conocimiento de Dios, llenarse de Dios. Y quien se llena de Dios, ¿cómo es? Misericordioso. Misericordioso. No le cae a la gente encima cuando cometen errores. No los juzga, no los condena. Es que el mejor ejemplo es Jesús. Jesús pudo condenar a muchas personas. La mujer que le lavó los pies. ¿Por qué me tocas, pecadora, inmunda? Aléjate, yo soy un hombre santo. Soy el Hijo de Dios. Aún es más, no tenía que haber dicho nada. Si en su esencia él no fuera misericordia, ella lo toca y se muere. Porque él es santo. No fue lo que dijo Simón en su corazón. Ay, si él fuera santo, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Porque Simón, al menos en público, no se dejaba tocar. Pero él sí sabía quién era ella. La conocía. Bueno, quizás él la visitaba en secreto. Eso es religión. Una vida doble, una vida falsa. Dije algo cuando estaba comenzando la reunión, y es que yo hago una invitación a ustedes que pertenecen a esta comunidad, que escuchan a este pastor, que escuchan estas enseñanzas. No tengamos una versión editada y una versión diferente. Seamos de una misma versión, siempre. Seamos de una misma versión. ¿Y cuál es la versión que les invito a que sean? Esa versión donde cada día hacemos morir al hombre natural y le damos libertad al hombre o al ser espiritual. Esa es la versión que yo le estoy invitando a que sea. Que si usted acá es santo en esta capilla, o cuando viene al culto, o ahora usted que está sentado allá escuchando la palabra, sea santo también cuando no está en la reunión. Que si usted acá nunca dice una grosería acá en la capilla, Dios me libre de ir a decir una grosería en la capilla, que usted nunca la diga tampoco cuando está en la casa, ni en el trabajo, ni siquiera cuando le meten un susto. Hay gente que a veces tienen la mala suerte de que yo estoy cuando les meten un susto, cuando se pegan un golpe. Y sí, arrean la madre, o mandan a comer caca a la gente, o dicen una cantidad de cosas. Y entonces luego dicen, ay, disculpe, es que fue el susto. Es que me metí un... No, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Más Cristo, más espiritualidad, más amor de Dios y menos religión.
Mi invitación, permita usted que el Evangelio le transforme y le cambie. Yo estoy en ese proceso también, de mejorar continuamente, que el Evangelio me cambie, me transforme, de ser el mismo que soy acá cuando les hablo a ustedes, que a veces les hablo enérgico, a veces les hablo suave. Ese mismo ser en la casa. Ese mismo ser cuando conduzco. Ese mismo ser cuando paseo. Ese mismo ser. No una persona diferente. Y aprender, porque hay que aprender. Para aprender, estaba recordando un texto que hablamos hace 8 días, cuando hablamos del otro tema, del Salmo 32:8, donde dice, te haré entender y te enseñaré, que la persona donde dice, te haré entender y te enseñaré, hay una expresión muy linda en el hebreo que dice así, cuando Dios dice, te haré entender y te enseñaré, es que Dios dice, y el versículo no dice, y sobre ti fijaré mis ojos. Lo que Él está diciendo es, te voy a guiar con mi mirada, te voy a guiar con mi mirada, te voy a guiar con mis ojos. Pero debe haber en el que va a ser guiado o en el que está siendo invitado a aprender, disposición de aprender. Disposición de aprender, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo vengo a la capilla o si me conecto, pero no hay en mí una disposición de aprender, entonces, aunque el que esté enseñando desee que yo aprenda, no aprenderé. Entonces, cuando Dios dice que me guiará con sus ojos, es llegar a una comunión con Dios donde Dios nos mira y con mirarnos nos dice. Sí, sobre ti fijaré mis ojos, te miraré y entenderás lo que te quiero decir. Ese te haré entender no es que te va a quebrar ni que te va a destruir, sino que te va a guiar. La invitación del versículo 9 es, no deseo, no quiero que ustedes sean como este animal. Entonces hace una invitación a que razonemos y pensemos cómo es el mulo y cómo es el caballo, que tienen necesidad de que se les sujete con un freno o con un cabestro para poderse mover de un lugar a otro. La invitación allí no es que Dios diga te voy a poner un cabestro y un freno, sino que está diciendo es no actúes neciamente como lo hacen estos animales, sino que sé dócil a mis ojos, te voy a guiar, te voy a enseñar. Quiero que vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores, que son gente que comete errores. Que Dios nos ayude en este proceso de ser personas que podamos acercarnos a Dios en la oración, en la comunión íntima diaria o en la comunión pública con el Señor, pero que cuando nos acerquemos podamos tener esa libertad de saber de que la misericordia es una virtud que es constante y permanente en nuestra vida y que nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, ni creernos mejores, ni más santos, ni más puros, ni más perfectos que los demás. Ahora, si uno es santo, puro o perfecto, o está en un estado de eso delante de Dios, pues es Dios el que hablará eso de uno. Pero dice el versículo en la TLA, la traducción lenguaje actual, dice, quiero que sean discípulos y yo fue a llamar a personas pecadoras, no a los que se creen buenos. Mire que eso es algo como contraproducente, porque si la persona se cree bueno, le está impidiendo a Dios que trabaje con él. Oye, pues yo no puedo aprender más, yo ya soy bueno. Cerremos con una historia del Nuevo Testamento que está narrada en la vida de Jesús. Dice que las personas venían y presentaban las ofrendas. Entonces dice el Señor de la siguiente manera: cuando traigas tu ofrenda, cuando vengas al templo a ofrecer al Señor la ofrenda, quitemos el símbolo de peso hoy. Cuando vengas a ofrecerte al Señor, a presentar tu corazón, tu cántico, tu atención, tu presencia, cuando te conectas, cuando sacas el tiempo para escuchar la palabra, debes mirar que no hayan personas que estén molestas contigo. Y eso es algo que es difícil.
Porque a veces hay personas que están enojadas con uno, que están molestas. A veces somos nosotros los que estamos molestos, pero a veces hay gente que está molesta con uno. ¿Y cuál es el consejo del maestro? El maestro dice, deja tu ofrenda allí y nuevamente váyase. ¿Y qué debes hacer? Ponte en paz. Ponte en paz con tu adversario, ponte en paz con tu hermano. O sea, arregla las cosas. ¿No dice el salmista ya en el Salmo, busca la paz y síguela? La paz, ¿qué más desea un ser que la paz? Hay gente que dice, ay, yo lo único que quiero es paz en mi vida, paz. Pero son personas conflictivas, no van a tener paz, no se engañe. ¿Usted quiere la paz? Sea una persona pacificadora. Pero ser pacificador no se da naturalmente. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que reclamamos nuestros derechos. Nos gusta reclamar nuestros derechos. Y a veces reclamar nuestros derechos no genera paz, sino conflicto. Busque la paz y síguela. ¿Cuál es el camino de la paz? El perdón. Es el camino de la paz. Cuando usted perdona a quien le ha ofendido, ¿qué encuentra usted después del perdón? La paz. ¿A usted le han ofendido? ¿O usted piensa que le han ofendido? Seguramente. ¿Qué debe hacer entonces? Perdonar. Debe darse el regalo de soltarse de esa emoción. Y debe hacerse entender a sí mismo que ya no está en ese momento, en la emoción que sintió en ese momento, sino que ya pasó un día, 2 días, un mes, un año, ya no está ahí. Que ya no es lógico seguir sintiendo en usted la emoción que sintió en ese momento cuando ocurrió lo que ocurrió, que usted ya está en otro estado, que por lo tanto hay que hacer lo que la palabra de Dios dice, olvidar ciertamente lo que queda atrás, hay que soltar. Entonces la invitación es esa, perdonemos, soltemos, seamos generadores de paz, creemos ambientes de paz, seamos pacíficos. Si usted quiere amor, ¿qué es lo que debe dar? Amor. Si quiere paz, ¿qué es lo que debe dar? Paz. Uno debe sembrar lo que uno quiere. Si lo que estamos cosechando no es lo que queremos, ni es lo que deseamos, ni es lo que pensamos que merecemos, estamos entonces sembrando mal. Siembre diferente. Tome la decisión de ser un buen hombre, un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, un buen padre, un buen hijo, una buena hija, un buen ciudadano, un buen creyente, un buen pastor, un buen líder, de ser una persona nueva, de aprender, no en la capilla, aquí es la sugerencia, aquí es la enseñanza, sino en la práctica, allá afuera, lo que significa tener misericordia. Misericordia es aprender a aceptar al otro, amar al otro, reconocer al otro. Misericordia, Jesús perdonando a una mujer hallada en el acto de adulterio. Jesús permitiendo que una prostituta le lave los pies. Misericordia. Un samaritano recogiendo en el camino a un enemigo, llevándolo a un hotel, pagando todos los gastos de varios días, comprándole los medicamentos y dejando un dinero por si gasta más, porque él tuvo que irse. ¿Era su familiar? No, eran enemigos. Pero cuando él le vio en el camino, en una mala condición, no recordó que eran enemigos, sino que fue movido a misericordia. ¿Dónde no hubo misericordia? Lastimosamente, en los fariseos que pasaron primero. Lastimosamente, narra la Escritura en los representantes de la religión, unos sacerdotes que pasaron primero. En ellos no hubo misericordia, hubo juicio, pero no misericordia. En el samaritano no hubo juicios, hubo misericordia.
Entonces, acerquémonos a Dios con esa actitud de misericordia. Aprendamos en el día a día. Yo pienso que todos, de alguna manera, tenemos hoy la oportunidad de practicar eso hoy. ¿Con quién hay que tener misericordia hoy? Usted que me está viendo en casa, ¿tiene alguien que no es una piedra en el zapato, sino que son como 10 clavos en el zapato? Practique la misericordia, practique el perdón, busque la paz, siga la paz. Y recuerde que su carrera es diferente a la del otro. Corra la suya, corra su propia carrera. Su propia carrera. Amado Padre, te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude en el día a día, en el rol que nosotros cumplimos en esta experiencia humana, como hombres o mujeres, como hijos, como padres, madres, esposos, esposas, amigos, amigas, familiares, en el rol que tenemos cada uno, como empresarios, como independientes, como personas que nuestros servicios están en una empresa, en una institución, que cada uno de nosotros, allá en la experiencia del día a día, en las ventas, en las compras, en las negociaciones, en el hogar, podamos aprender en la práctica lo que significa misericordia y no solamente sacrificio. Que el Espíritu Santo nos ayude en ese proceso de entender que a veces el sacrificio es más fácil que la misericordia. A veces es más fácil cumplir una norma que practicar la misericordia. Ayúdanos, Señor, en ese proceso entonces de hallar la paz. Y para hallar la paz, ayúdanos en el proceso de soltar, de perdonar. A veces olvidamos que nosotros debemos ser los primeros en perdonar, en soltar, para tener paz personal, para mostrarle misericordia a esa persona que se ha equivocado, que ha cometido errores diferentes a los nuestros, que vive una vida diferente a la nuestra, que tomó un camino diferente al nuestro, pero es su camino, es su experiencia, es su decisión. Oro, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a todos, que me ayude a mí en mi rol, en mi función de hombre, de esposo, de hermano, de pastor, de amigo, de consejero. En cada uno de los roles que yo desempeño en mi experiencia humana, el Espíritu Santo me ayude y ayude a cada uno de mis hermanos, tus hijos, tus santos, tus perfectos, tus elegidos, en la experiencia humana a ser personas sinceras, honestos, transparentes, cuando estamos en público y cuando estamos en privado. A ser la misma persona. Ayúdanos a manejar y a dominar hasta donde sea posible las obras de la carne para no darles fuerza, sino que en la forma en que vivimos, ellas vayan muriendo día a día. Por lo tanto, ayúdanos a ser personas que tengamos dominio propio, a ser dueños de nuestra voz, a ser dueños de nuestras acciones. Ayúdanos a no reventar las paredes a puños. Ayúdanos a no lanzar objetos contra los seres que amamos. Ayúdanos a no lanzar palabras e intropellos contra las personas que nosotros amamos. Porque estamos enojados, porque estamos molestos. Ayúdanos a tener conversaciones inteligentes. Ayúdanos, amado Dios, a reaccionar bien cuando estamos bajo presión. Permítenos en el proceso no solamente aprender lo que significa misericordia, sino entender que nosotros mismos hemos sido personas beneficiados por tu misericordia, que nosotros hemos recibido tu misericordia, amado Dios. Y quiero darte gracias porque la Biblia dice que Cristo murió por mí y por mis hermanos cuando aún nosotros estábamos en una conciencia de pecado.
de desobediencia, de rebeldía, de religión, Cristo murió por mí, Cristo murió por nosotros. Hoy te doy gracias por la salvación que le has dado a estas personas que están acá conmigo en el salón, la salvación que le has dado a mi alma, la salvación que le has dado a estas personas que están conectadas, a estas personas que verán el video después. Gracias por su salvación, gracias por mi salvación. Sé una luz a través de cada uno de nosotros, Señor, para que más personas vengan, no porque cantamos bonito, no porque tenemos un buen pastor, no porque tenemos una sede muy chévere, no porque tenemos instrumentos muy chéveres, sino porque nuestra vida predica para ellos la luz de tu evangelio, Señor. Padre, sana nuestros corazones y ayúdanos en los diferentes procesos en los cuales estamos cada uno pasando, atravesando en estos días. Ayúdanos, amado Dios, a sanar, a soltar, a avanzar, amado Rey. Señor, envía tu palabra y sana a las personas. Sana los cuerpos por tu misericordia, sana los corazones por tu misericordia, sana las almas por tu misericordia, amado Dios. Yo te doy gracias hoy por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti, Señor, gracias. Amén y amén. Gracia y paz y bendiciones abundantes.